Ya tenemos por acá a uno de mis favoritos, mi adorado Israel Zúñiga, está con nosotros para conversar sobre la amputación, sobre lo que sucede después de la amputación de los dedos de la mano. Terapia ocupacional. Buenos días, mi vida. Bienvenida a La Cocina de Ají. Muchas gracias una vez más por la invitación. Pues sí, en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es, acerca de casos de amputación de dedos de la mano. Primero vamos a definir, sabes que siempre tenemos que hacer un poco de cultura en la población de qué es la amputación. Y no es más que la sección o la pérdida de un segmento o de una extremidad producto de ya sea por algo traumático o por una cirugía de tipo programada, ¿no? Hoy pues vamos a conversar acerca de casos por pérdida de lo que es los dedos de la mano. Sabemos que la mano es una de las partes más importantes y vitales para la ejecución de cualquier actividad, ya sea recreativa, de ocio, esparcimiento, doméstica o laboral en cualquier individuo. Es nuestra herramienta de vida prácticamente, Israel, exacto, ¿no? es la herramienta principal, aparte de la gran cantidad de terminaciones nerviosas que llegan a y que incluso es el medio a través del tacto, es el medio de algunas personas, por ejemplo las no videntes, para poder saber o determinar muchas cosas. Ok, de verdad que no me imagino yo sin mis manos, pero hay personas que han logrado sobrevivir impresionantemente con sus pies. Vamos a hablar entonces aquí qué pasa. Cuando una persona pierde los deditos pues, y tiene una amputación en las manos, ¿existe una terapia después de eso? Sí, claro, mira, las amputaciones o pérdida de algún miembro o de alguno de los dedos de la mano, por lo general siempre obedecen a tipo traumático o algo de índole laboral. Es la mayor cantidad de lo que vemos en la consulta de rehabilitación de terapia ocupacional, producto de algún accidente de trabajo en el cual pues, el trabajador pierde un segmento y luego ya sea de la cirugía inician lo que es el proceso de rehabilitación. Por lo general siempre tenemos dos casos. Yo que vengo de laborar en un área, voy a hablarte de vivencias porque creo que esto es bien interesante. Por lo general yo que vengo de un área como lo es Chepo, que es un área rural muy cerca a un área urbana, en donde en muchas ocasiones el paciente o el usuario no acude de manera pronta o inmediata posterior a un proceso quirúrgico, sino que por miedo, por temor o por muchas veces desconocimiento, acude a lo que es su proceso de rehabilitación cuando ya la cicatriz ha cicatrizado, o la herida ha cicatrizado, perdón, cuando los puntos ya se han caído. Claro. Entonces empieza lo que es un proceso de rehabilitación tardía. En terapia ocupacional o en rehabilitación tenemos perdón, disculpa que te interrumpa. Dices tú que no hay que esperar que la herida sane para ir a rehabilitación. No, definitivamente no. A eso iba. En rehabilitación podemos hablar de que hay dos periodos o dos procesos de rehabilitación. Una es la rehabilitación temprana y la otra es la rehabilitación tardía. Y eso es a lo que hoy abogo, a que aquel paciente que ha sufrido o que ha pasado por esto, una amputación, no espere a perder los puntos o no espere a que la herida esté cicatrizada, sino que acuda y se acoja a lo que es una rehabilitación temprana. ¿Qué es la rehabilitación temprana? Es inmediatamente al 2 días o al día siguiente incluso, luego de la cirugía, que trate de acudir a un servicio de medicina física y rehabilitación, que consulte con el médico fisiatra, que consulte con su fisioterapeuta, que consulte con su terapeuta ocupacional. ¿Cómo? Está comprobado que la rehabilitación entre más temprana, menos daño causa al individuo, menos costo económico también causa a la institución. Adicional a eso también causa menos pérdida de días laborales en lo que es la parte del trabajo del individuo. Entonces, ¿en qué consiste una rehabilitación temprana? La rehabilitación temprana consiste en que ese individuo al día siguiente de su amputación o de su accidente o cuando ya está en casa, ¿no? Porque también tenemos que recordar que algunos de estos procesos implican periodo de hospitalización, pero durante la hospitalización en sala se le atiende al paciente, el terapeuta físico sube o el terapeuta ocupacional sube y se le atiende, pero el paciente cuando llega a casa lo que hace es mantener el brazo aducido o guardado para tratar de evitar el contacto o golpearse o lastimarse. Claro, es como todo, ¿no? Cuando te pasa algo en la rodilla, tienes como pánico con la rodilla. Agarra si te pasa algo en la mano, obviamente vas a ocultar las manos. Así mismo, agarra y llega a casa y eleva el hombro, porque es una forma, imagínate que la pérdida de una falange o la pérdida de un dedo de la mano puede causar hasta asimetrías en el resto del cuerpo, porque la persona empieza a compensar tratando de elevar el hombro. Claro, entonces creo que me
salté una parte bien importante que cuando hablamos de la mano y de la amputación de los dedos de la mano, pues esto es la mano, esto sería la mano. La mano está conformada por ciertos huesos, que son los huesos del carpo. Adicional a eso vienen los huesos que serían de los huesos metacarpianos, que están ocultos o que no se ven, que son 5 huesos. Acá hay 8 huesos en el área del hueso del carpo. Y adicionales a eso entonces están los 14 huesos, que son las falanges. Cada uno de estos que usted ve aquí, de estas, por así decirlo, segmentos, partidos, porque por los pliegues que uno ve, eso es un hueso. Entonces, al perder uno de esos huesos, eso va a causar un desequilibrio a nivel de todo el cuerpo. ¿En serio? Claro Solo que por sí. perder un Solo dedo, por perder parece un mentira. dedo. Oye, hay algo que me llama mucho la atención y es que tuve la experiencia con un ser querido y es que hay algo llamado el miembro fantasma, que es que luego que pierdes una parte de tu cuerpo, pues psicológicamente cuando no has aceptado el hecho de que ya perdiste ese miembro, tiendes a buscar el movimiento pues en ese miembro. Esto podría pasar obviamente en la mano, digamos que pierdo el dedo índice y estoy acostumbrada a sostener pues digamos esta taza, hay gente pues así de este modo y de repente voy a tener la tendencia de buscar sostener la taza con el dedo pues que es inexistente. Es que la sensación fantasma no es solo algo psicológico, es algo neurológico, en donde aunque el individuo haya hecho un excelente proceso de duelo, porque el perder un segmento del cuerpo, ahí uno tiene que hacer un duelo, aunque se haya hecho el duelo psicológico, está el componente neurológico en el cual el individuo, como mencionaba hace un momento, piensa que se está metiendo el dedo en la oreja o que se está rascando. Claro, es que tienes toda una vida haciéndolo, ¿no? Exacto. Y no lo está haciendo. Entonces, adicional a eso puede experimentar picazón, escozor, dolor, ardor, un sinnúmero de sensaciones que las percibía anteriormente de perder el dedo. Inexistente. Así. Entonces, continuando un poco con lo que es la rehabilitación temprana y hablando de la sensación fantasma, se le dice al paciente que cuando llegue a casa empiece a dar pequeñas percusiones en el segmento perdido, ya que esto va a ayudar a trabajar lo que es la sensibilidad. También tenemos que trabajar lo que es la movilidad de los segmentos adyacentes. Es decir, si perdió totalmente el dedo, puede empezar a mover los otros dedos y no esperar a que se caigan los puntos para mover la mano. Adicional a eso también debe mover muñeca, codo, hombro, porque todo esto va a ayudar a favorecer a que no hayan adherencias en la parte de la cicatriz. Entonces es muy importante que el paciente inicie con un proceso de rehabilitación temprana. Luego de ello también que acude entonces a su consulta externa de su policlínica o de su hospital o de su centro privado donde él acuda, que siga todos los procesos del tratamiento, que no considere, muchas veces el paciente se salta u omite procesos de la terapia porque expresa que le causa dolor o que, digamos, cuando va a fisioterapia que el calor o el frío lo altera, que si la palpación lo que hace es causarle corrientazos porque él puede experimentar corrientazos o, como mencionabas anteriormente, la sensación de todavía tener el miembro allí. Entonces, el paciente, la experiencia nos ha enseñado que el paciente muchas veces rehúye a continuar con su proceso de rehabilitación. Ahora, también un paciente luego de una amputación de dedo no es un paciente que se puede institucionalizar, es un paciente que luego de un periodo de tiempo, cada caso es individual, hay que tener esto bien en cuenta, que cada caso es individual y hay personas que se pueden rehabilitar y recuperar de una manera diferente a otro y de manera más expedita o más inmediata. Pero lo que sí es que no se debe saltar los procesos de rehabilitación, que debe acudir a su terapia, no debe tampoco institucionalizarse el paciente, debe de ir con un programa casero a casa, no debe tener miedo de tocarse la extremidad, de movilizar el segmento si todavía queda algo en la... No sé si teníamos alguna lámina, si producción nos puso alguna lámina. No tenemos la lámina en este momento. Producción, acá. Gracias. Ok. Hemos terminado, perdona, el segmento. Gracias por estar con nosotros. Lo que a mí me ha llamado la atención mucho de lo que has dicho es que una vez tienes el accidente, no debes esperar a sanar, debes dejar los miedos y debes ser sobre todo muy responsable en asistir a tu especialista. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Israel Zúñiga, hemos conversado, oye, tu apellido hoy me hizo la Kento. Israel Zúñiga, conversando con nosotros sobre la amputación de los dedos. Así que ya lo saben.